un programa más de Palabras de Esperanza. Es un placer nuevamente estar con ustedes en un nuevo programa. Quien habla para ustedes, Joana Bastidas, y hoy vamos a compartir 7 principios de obediencia en tiempos de crisis. Y antes de entrar en el desarrollo de estos 7 principios de obediencia en tiempos de crisis, vamos a estar leyendo un pasaje bíblico que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 15. Y voy a tratar de leerlos todos para aquel que por primera vez nos está escuchando. Si usted pues no se ha familiarizado mucho con las escrituras, pues quiero compartirle en este momento este pasaje. Quiero repetir la cita allí en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 15, y dice de la siguiente manera: Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta es una historia bastante interesante y vamos a aprender algunos principios que debemos tomar en cuenta reflejados en esta historia. Y el primer principio es que pues todos hemos nacido con un propósito de parte del Señor, y Dios siempre tiene ese interés por cumplir ese propósito en nuestras vidas. Y aun cuando desconozcamos, tal vez tú desconozcas el propósito que Dios tiene para tu vida, yo pueda hasta este momento desconocer un poco el propósito de lo que Dios tiene para mi vida, pero necesitamos ser obedientes al Señor. Y este es un requisito absoluto, y vemos el ejemplo precisamente en este pasaje que acabamos de leer, que este es un requisito absoluto, y uno pues de los ejemplos que más sobresale en el Antiguo Testamento, y específicamente en este pasaje, es la vida de la viuda de Sarepta. Así se conoce en este pasaje esta mujer, la viuda de Sarepta, porque ella obedeció en medio de una gran crisis. Estaba en tiempos de sequía en ese entonces, en ese momento, y ella pues estaba dando a la tarea, como le dice allí al profeta, que estaba recogiendo unos leños pues para hacer la última provisión que tenía, comer ella y su hijo, y bueno, echarse a morir porque no tenía más nada. Así que estaba en medio de una gran crisis. Y bueno, su obediencia contradijo la lógica en esta situación. La lógica no va de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Dios nos está mandando hacer. Y en este caso pues vemos esto reflejado, que su obediencia contradijo la lógica y la razón, porque su obediencia fue inmediata y además fue incondicional, indiferentemente de la gran crisis por la que esta mujer estaba pasando. No tenía lógica lo que ella iba a hacer, estaba en contra de la razón, pero esta mujer decidió obedecer
inmediata e incondicionalmente en medio de esta gran crisis que estaba pasando. Así que bueno, el primer principio es la obediencia, que Dios tiene un propósito con nosotros, pero para llevar a cabo ese propósito necesitamos, ¿verdad?, la obediencia. Y esta mujer, Dios la tenía con un propósito y ella decidió obedecer en medio de esta gran crisis. Tal vez usted está como esta viuda de Sarepta en medio de una gran crisis. Todos en algún momento estamos pasando por una gran crisis y allí es donde decidimos obedecer, y lo que tenemos que hacer tal vez va en contra de nuestra lógica y de nuestra razón, pero tenemos que aprender como esta mujer a obedecer de una manera inmediata e incondicional. Incondicional porque esta mujer no comenzó a cuestionar lo que el profeta le decía. Y en segundo lugar, como segundo principio, pues en algunas ocasiones Dios enviará a nosotros personas con grandes necesidades para que las sustentemos. Y cuando esta viuda solo contaba con un puñado de harina, con un poquito de aceite, imagínense, Dios le envía a alguien para que ella, en sus condiciones, en esa gran crisis que ella estaba pasando, pues Dios se le antojó de que ella sustentara a otra persona, cuando ya ella estaba con lo poquito que tenía para sustentar a su hijo la última vez. Eso era lo que ella estaba pensando, para sustentarse ella por última vez y echarse a morir. Vamos a comernos este último bocadito que tenemos y nos echamos a morir. Y vemos que Dios envía a alguien para que ella lo sustente. Y nos parece extraño, ¿verdad?, que Dios mandase a alguien en medio de esta gran necesidad para que ella lo sustentara. Parece que se le pasó por alto a Dios la gran crisis por la que esta mujer estaba pasando. Entonces, imagínense, Dios mandó al profeta a su casa para recibir sustento de ella. Así que lo grandioso es que esta mujer no se negó a brindar la ayuda requerida. Tal vez pasemos por situaciones en las que nos toque ayudar a otros, pero algo que me gusta en esta mujer es que ella no se detuvo a pensar en sus propias necesidades. Ella no se negó rotundamente a decir, mira, yo no puedo suplir tu necesidad, no sé, ¿verdad?, a quién se le ocurrió que tú vinieras a mí a pedirme cuando yo tengo esta necesidad, lo último que yo tengo es esto, me lo voy a comer con mi hijo y me voy a echar a morir. No, ella no se negó a suplir las necesidades, en este caso del profeta. Y entonces a nosotros nos va a pasar lo mismo. Dios va a enviar, tal vez en una crisis o en un momento de una necesidad nuestra, va a mandar a alguien a quien nosotros podamos sustentar. Y tenemos que dejar de pensar en nuestras propias necesidades, y cuando Dios envía a alguien a ti es porque sabe y conoce que puedes ayudarles y porque tiene lo que esa persona necesita, aunque tú y yo no lo sepamos. Entonces, aquella mujer no sabía que podía sustentar a aquel hombre. Ella decidió simplemente ser obediente. Lo primero que le pidió el profeta fue un vaso de agua. Luego se le ocurre la brillante idea, cuando ella va a buscar el agua, es que, mira, también dame de comer, también prepárame algo y dame de comer. Le dijo, no, pues es que si precisamente estoy buscando 2 leños para preparar lo que tengo y echarme a morir. Sin embargo, ella no sabía que ella tenía la posibilidad, a pesar de la crisis por la que ella estaba pasando, de también sustentar al profeta Elías. Así que nosotros también podemos, ¿verdad? Dios va a enviar seguramente a alguien a ti, a alguien a mí, y es porque el Señor conoce todas las cosas y Él conoce que podemos ayudarlo. Podemos ayudar a ese hombre, podemos ayudar a esa mujer, podemos ayudar a esa familia, aunque nosotros no lo sepamos. Y resulta que nosotros estamos enfocados en la necesidad que tenemos nosotros, pero resulta que en medio de esa gran necesidad también podemos y tenemos la capacidad de poder sustentar a otros. El tercer principio, además de ser obedientes y de entender que Dios tiene un propósito con nosotros y que Dios va a enviar a alguien en medio de nuestra necesidad o en medio de nuestra crisis, ¿verdad?,
Yo no sé si usted ha pensado eso, pero ¿cómo se le ocurre a Dios a enviarme a mí a alguien que yo tengo sustento para él? ¿De dónde sacó Dios que esta mujer tenía sustento para él? Si lo que ella tenía solo era para su hijo y para ella. Y tal vez usted y yo también nos pongamos a pensar eso. O sea, cómo Dios se le ocurre en medio de esta crisis que yo estoy pasando, en medio de esta necesidad de enviarme a alguien, si yo no tengo, pero aun cuando usted y yo no nos hemos dado cuenta que si Dios mandó a alguien es porque en usted y en mí está eso que esa persona necesita. En nosotros está poder suplir esa necesidad de esa persona. Vamos a un corte y ya regresamos con el tercer principio de obediencia en tiempos de crisis. La vida me endulza, tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días.